Vamos a dar inicio entonces a esta primera parte del taller virtual de la red de hidrocarburos, cuyo tema será el contenido nacional en la industria de hidrocarburos. Tenemos para esta primera sesión dos expositores. Contamos con Sergio Guaso Montoya, subdirector de Desarrollo de Negocios de Pemex, Exploración y Producción, y con Vania Preciado. Vania Preciado es abogada y especialista en política pública, además de en políticas de desarrollo. Les recordamos que al final de la sesión podrán realizar sus preguntas vía chat, especificando a cuál de los dos expositores está dirigida la pregunta. De igual manera, les recordamos que el próximo jueves tendremos la segunda parte de este taller sobre política de contenido nacional en la industria de hidrocarburos. Entonces, cedemos la palabra a la doctora Vania Preciado. Vania, adelante. Mi nombre es Vania Preciado. Ahorita me encuentro participando como consultora de OLADE, consultora y divulgadora del conocimiento. Específicamente estoy participando en un estudio, un levantamiento de información sobre políticas de contenido nacional, y precisamente un poco el espíritu de esta actividad es propiciar el espacio para debatir y para conocer en mayor profundidad experiencias de contenido nacional en la región. Yo tengo preparado una presentación, voy a mostrarla aquí, una presentación introductoria, un poco, es una presentación muy breve para contextualizar el tema. Creo que ahorita sí podemos ver, perdón. ¿Sí se puede ver la presentación? Sí, se ve muy bien, muchas gracias. Perfecto. Como les comentaba, es una breve presentación introductoria para contextualizar el tema de políticas de contenido nacional y cómo queremos abordar el estudio de las experiencias de América Latina en el marco del estudio de la consultoría en la que yo me encuentro participando. Considero necesario empezar un poco con unas conceptualizaciones muy puntuales y muy breves, que nos ubiquen entendiendo que las políticas de contenido nacional constituyen aquellas decisiones, aquellas iniciativas de gobiernos de desarrollo industrial encaminadas a generar encadenamientos productivos con proveedores domésticos, de modo que se genere un efecto multiplicador de los beneficios de las inversiones. Un poco las motivaciones en torno a las políticas de contenido nacional en el sector de hidrocarburos se enmarcan en los esfuerzos por motivar encadenamientos productivos de alto impacto, ya que el sector de los hidrocarburos constituye uno de los rubros, uno de los principales rubros de ingreso para los países para muchos de los países que aplican estas políticas de contenido nacional. Y ello pues permitiría capturar una gran proporción, una alta proporción de los beneficios de explotación de hidrocarburos en la economía local. De igual manera, entendemos que también las motivaciones vienen dadas por incentivar las industrias relacionadas a los hidrocarburos, que en muchos países, sobre todo en países industriales, en países en desarrollo, está dominada por proveedores y operadores extranjeros, básicamente. En referencia al marco teórico para el estudio de las políticas de contenido nacional, creo que la tendencia general es abordarla desde dos perspectivas generales. Primero, desde la perspectiva de las teorías de la economía internacional, específicamente desde las teorías de la inversión extranjera directa, donde se visualizan a los requisitos de desempeño y de manera particular a los requisitos de contenido nacional como uno de los determinantes para las decisiones de internacionalización y de ubicación y abastecimiento de las empresas internacionales. De igual manera, desde la perspectiva del comercio internacional, se aborda las políticas de contenido nacional, un poco analizando quizá los efectos distorsionadores que en muchos casos se le atribuyen a los requisitos de desempeño, incluso desde organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio existe normativa específica
que prohíbe las políticas de contenido nacional o la aplicación de requisitos de desempeño por precisamente los efectos distorsionadores que tendrían en el comercio internacional. Una referencia de ello es de manera particular el acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio. La segunda perspectiva o corriente de análisis de las políticas de contenido nacional se inscribe en las teorías de desarrollo industrial. Específicamente desde este abordaje se tocan los temas de protección e incentivos de las industrias locales para lograr orientar la inversión hacia los sectores prioritarios para el desarrollo industrial, hacia los sectores más relevantes para el desarrollo industrial. Entonces, ese marco general con que hemos encontrado que se estudian las políticas de contenido nacional o se analiza académicamente a este tema de políticas de contenido nacional, nos lleva a generarnos tres grandes cuestionamientos, tres grandes preguntas para conducir los intentos de investigación y de análisis que estamos llevando a cabo. En primer lugar, tiene que ver con el por qué emplear políticas de contenido nacional para el fomento de las industrias de los hidrocarburos. De manera particular, creo que es de mucho interés el lograr determinar o por lo menos acercarnos al análisis de si existen políticas alternativas y complementarias que contribuyan al éxito de las políticas de contenido nacional, o si son estas exclusivamente las que pueden determinar el éxito de una macro política de fomento en la industria de los hidrocarburos. La segunda línea de investigación o de pregunta de investigación que estamos tratando de hacernos es precisamente cuáles son los determinantes del éxito de las políticas de contenido nacional en la industria de los hidrocarburos. Básicamente queremos nos interesa determinar cuáles son esas condiciones estructurales que pueden llegar a ser limitantes o potenciadores del éxito de las políticas de contenido nacional en los países en los que se ha aplicado, particularmente en las experiencias que se ha tenido en la región. Y finalmente, un tercer filón de análisis sería cómo identificar los impactos de las políticas de contenido nacional aplicadas al sector de los hidrocarburos. Básicamente, aquí intentaríamos analizar los efectos de las políticas de contenido nacional que se configuran como experiencias exitosas y qué efectos ha tenido sobre aspectos o sobre objetivos puntuales como la transferencia de tecnología, el desarrollo del sector industrial y la generación de fuentes de empleo. En ese sentido, el estudio que estamos levantando, que estamos ahorita trabajando, se propone como un estudio comparativo, donde se seleccionen casos en la región, casos exitosos, donde podamos visualizar tres grandes líneas o tres grandes filones de análisis, ¿no? En primer lugar, analizar las modalidades de aplicación en las experiencias de contenido nacional en la región. Dentro de esta categoría, analizar cómo se configura, cómo se materializan esas políticas de contenido nacional, sea a través del establecimiento de cuotas, de porcentajes mínimos y también, por ejemplo, qué incentivos o medidas de política complementarias se han aplicado junto a las políticas de contenido nacional. El segundo filón de análisis que nos permitiría contestar a los intereses de investigación que les mencionaba anteriormente tiene que ver con las características propias del país, algunas características estructurales de los países donde se han aplicado, y tienen que ver, por ejemplo, con el grado de apertura comercial, los temas de desarrollo industrial previo y el grado de capacitación y especialización del talento humano. Y así el último filón de análisis será aproximarnos a los efectos de las políticas en los países seleccionados. Hemos creído conveniente analizar factores, por ejemplo, como la participación del sector hidrocarburos en el PIB, el comportamiento de esta participación del sector hidrocarburos antes y posteriormente a las políticas de contenido nacional, el crecimiento del sector industrial,
y las tendencias en cuanto a la generación de empleo. Creo que analizando estos tres grandes elementos podríamos acercarnos un poco a esas motivaciones de estudio que tenemos para analizar las políticas de contenido nacional en la región, ¿no? En ese sentido, han escogido algunos casos, entre ellos está el caso de México, y hemos hecho un levantamiento inicial de información para tener un marco general, un marco referencial para el análisis de la experiencia del país, de este país. En cuanto a modalidad de aplicación, específicamente hemos estado analizando legislación específica y relacionada, de manera general, analizando las disposiciones sobre contenido nacional contenidas en las leyes, en los reglamentos sobre contratación y compras públicas. Específicamente también hemos analizado la Ley de Petróleos Mexicanos y todas las disposiciones específicas sobre contenido nacional que contiene, que tiene este instrumento legal, y también una aproximación a los tratados comerciales internacionales como determinantes o como limitantes, podríamos decirlo, de la aplicación o de la fortaleza de las políticas de contenido nacional. Específicamente estamos analizando temas de prohibición de requisitos de desempeño, cláusulas de trato nacional y cláusulas relativas a las compras públicas. Un segundo elemento de análisis en cuanto a la modalidad de aplicación de las políticas en México nos está llevando a hacer análisis también de la institucionalidad existente para el control y la rendición de cuentas sobre la aplicación de las políticas de contenido nacional. A ese respecto nos interesa hacer un análisis de la estructura institucional que involucra entidades como la CNER, la CNH, y específicamente también Pemex, de manera particular analizando los mecanismos de decisión, los mecanismos de control, de rendición de cuentas y los instrumentos programáticos que se construyen en estas entidades para la aplicación, para la formulación y aplicación de las políticas de contenido nacional en México. Además, estamos levantando información, estamos analizando un poco las características país, en los temas de desarrollo industrial previo, haciendo análisis históricos de los aportes del sector industrial al PIB, analizando también los temas de grado de apertura comercial, inversión extranjera directa en el sector hidrocarburos, los históricos antes y después de la aplicación de políticas de contenido nacional, y los históricos de la inversión en educación en el país, específicamente educación técnica o educación especializada y relacionada con el sector de los hidrocarburos. Y finalmente, estamos tratando de hacer también una aproximación a los efectos de las políticas de contenido nacional en México, desde la perspectiva del, primero, identificando las industrias asociadas al sector del petróleo y del gas. Esto a partir de los análisis de las diferentes fases de actividad y de los diferentes niveles de actividad en la industria petrolera, identificando principales proveedores de servicios, maquinarias, transporte y logística, para luego determinar el comportamiento de estos subsectores industriales que estén relacionados a la industria hidrocarburífera y hacer comparativamente el análisis anterior y posterior a la aplicación de requisitos de contenido nacional en México. Y finalmente, pues también estamos haciendo una aproximación al comportamiento del empleo en los sectores relacionados con la industria de los hidrocarburos que hemos identificado en esta fase, en esta parte del análisis, ¿no? Eso como introducción general a las motivaciones de esta actividad y un poco también para, de manera personal, guiar mis aportes y las preguntas que durante este webinar puedo hacer a los expertos, específicamente al doctor Guaso, que nos podrá ilustrar de mejor manera la experiencia de contenido nacional en México. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Vania. Entonces, damos paso al doctor Sergio Guaso, que nos presentará el caso específico de México. Adelante, Sergio. Ya terminó, está pidiendo que ya terminó ya su exposición.
Bueno. A ver. Buenos días, Sergio, lo escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, está desde aquí, desde México, de Pemex, Sergio Guaso, director de desarrollo de negocios, y también nos acompaña la licenciada Sibel Díaz, que es directora de la Unidad de Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional de Pemex. No tenemos material de apoyo para presentar este momento, pero creo que es una enorme oportunidad poder intercambiar con los miembros de la organización un poco la experiencia de viene Pemex, hacia dónde está orientando sus esfuerzos en esta materia. México, como describió en ese momento, viene desde hace algunos años como país operando bajo los tratados internacionales de libre comercio, en los cuales explícitamente se prohíbe la condición en las compras de gobierno de establecer un porcentaje de conteo nacional para países que son miembros de los consejos, de los tratados. Sin embargo, abre una serie de espacios, las propias reglas del libre comercio, para que en ciertas circunstancias podamos establecer requisitos de conteo nacional. Particularmente, en el caso de Pemex, esa regla se establece de manera explícita en la Ley de Petróleos Mexicanos que hace 5 años aprobó el Congreso mexicano. Explícitamente se establece la condición y la obligación de la empresa, de Pemex, de buscar y alcanzar una meta mínima de conteo nacional. Con el propósito de cumplir ese mandato legal, Pemex ha venido estructurando una serie de iniciativas buscando cumplir con esa norma, con ese mandato legal, sin menoscabo de la eficiencia y de los costos que enfrenta la entidad. Porque simultáneamente tenemos que cumplir, que parece un balance complicado, pero posible, el cumplir la maximización de conteo nacional, pero simultáneamente cumplir con la maximización de valor también como otro mandato que tiene la empresa. Es decir, Pemex busca alcanzar estos objetivos simultáneamente mediante la instrumentación de una serie de estrategias, de iniciativas que viene operando pues ya de hace algunos 4 o 5 años. Afortunadamente está aquí Sibel Díaz, que nos podrá describir rápidamente o veamos en este tema, en particular las estrategias que ha venido aplicando el país, o PEM en particular, y vamos, es desde la métrica misma del contenido nacional, ¿no? Hay diversos entendimientos, diversas definiciones, y creo que desde el cómo medirlo es un tema básico como punto de partida para justamente conocer de dónde estamos partiendo y alcanzar el objetivo final. Contenido nacional toma diversas definiciones o puede tener diversas interpretaciones, ¿no? En este sentido, en el cual en nuestro concepto, como lo estamos aproximando, sí es el crecimiento, el fomento a empresas mexicanas en este caso, pero que sin que sea restrictivo el origen del capital, ¿no? Entonces, no están divorciadas o no son contradictorios los objetivos de maximizar el contenido nacional versus el origen del capital. Creo que más bien se complementan y se complementan bastante bien. No sé, Sibel, si quisieras ayudarnos a describir un poco puntualizar las estrategias. Hola, buenos días. Soy Sibel Díaz. En complemento a lo que comenta el licenciado Sergio Guaso y a lo expuesto por Vania Preciado en la presentación relativa al marco teórico y demás elementos, quisiera comentar que en efecto la reforma de 2008, la reforma o ley de Pemex de 2008 establece para nuestra empresa
el requerimiento de proponer una estrategia de desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional. Esta estrategia se publicó 6 meses después del el mandato de ley se aprobó en el Congreso, de manera que en mayo de 2009 quedó publicada y ese mismo año se integró como parte del plan de negocios de Petróleos Mexicanos. Se creó un área especializada y responsable de la instrumentación de la estrategia. Esta área quedó creada en el verano de 2010, así que hay 3 años y medio de experiencia en el corporativo de Petróleos Mexicanos en cuanto a la propuesta y también implantación de la estrategia. Puedo decir que se trabaja en 2 pistas. Por una parte, se trabajan todos los temas de contenido nacional, como se señalaba anteriormente, asegurando que se soliciten mínimos de contenido nacional en todos los contratos de obra pública, que son los únicos que, como se comentaba, nos permiten nuestros compromisos comerciales bajo los tratados de libre comercio estar requiriendo. Solamente en proyectos de obra pública podemos requerir mínimos y así lo hacemos en todos ellos. De igual manera, se crean anexos de contenido, más bien existen ya 18 anexos de contenido nacional para que las áreas de contratación puedan aplicarlos conforme al perfil del contrato y de esa manera el proveedor o el contratista, guiándose por estos anexos que buscan ser intuitivos y sencillos de aplicar, a través de la aplicación de estos anexos conocemos lo que llamamos grado de integración nacional específico de cada empresa que le vende algo a Pemex, ya sea un servicio, un bien o una obra. Todos los contratos de Pemex buscan incluir estos anexos y estamos desarrollando el sistema informático para que pueda manejar el dato preciso de grado de integración nacional proveniente de cada contrato. Por otra parte, trabajamos también en la pista de desarrollo de proveedores y contratistas. Como un esfuerzo transversal a toda la estrategia, en julio de 2011, Petróleos Mexicanos puso a consideración del público en general el pronóstico de demanda de bienes y servicios de Petróleos Mexicanos. Es una herramienta que describe en todo detalle, a nivel de válvulas, tubos, bombas e incluso por hambre de ingeniería, por ejemplo, los recursos que estaremos demandando los próximos 5 años. La primera edición de esta herramienta fue en 2011 y desde entonces la hemos renovado ya en 2012 y en 2013. Esta herramienta permite a las empresas nacionales y también a las industrias, es decir, cámaras y asociaciones industriales, saber por dónde va la intención de contratación de Petróleos Mexicanos y es un elemento útil en la planeación de la industria nacional. Cabe mencionar que también ha sido del interés de usuarios extranjeros la utilización del pronóstico de demanda. Cualquier persona que lo desee consultar puede entrar a la página de Pemex y encontrar en la pestaña de desarrollo de proveedores una ventanilla. Para solicitar acceso se requiere simplemente el nombre de la persona para dar la vuelta de correo, su clave de usuario y un password. Llevamos este control para saber cuántos usuarios tenemos y cuál es el perfil de los usuarios. Actualmente contamos con alrededor de 9.200 usuarios del pronóstico de demanda, que como decía es de enorme utilidad para la industria nacional, incluso para visualizar posibles joint ventures entre distintas empresas para poder entre varias enfrentar la demanda que viene para los próximos años por parte de Pemex. El pronóstico de demanda es también una herramienta fundamental para análisis interno de la estrategia de Pemex para poder focalizar sus esfuerzos de desarrollo de proveedores en aquellos recursos críticos que Pemex contrata de forma recurrente y que actualmente tienen un grado bajo de contenido nacional y que a través de los proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas pudieran estos recursos críticos o estas empresas de recursos críticos fortalecerse y volverse más competitivas. Pemex no utiliza recursos propios para estos proyectos de desarrollo de proveedores,
sino que echa mano de un fideicomiso que se constituyó también en 2009, producto de la misma ley de Pemex de 2008. Así que Petróleos Mexicanos echa mano de los recursos públicos de este fideicomiso para fondear estos proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas. Los recursos de este fideicomiso se administran a través de recursos recuperables que administra la Banca de Desarrollo Mexicana a través de Nacional Financiera, y recursos no recuperables que son a fondo perdido, que se administran en el grupo de trabajo de asistencia técnica, en donde participan la Secretaría de Economía de México y la Secretaría de Energía como cabeza del sector. De esta manera, a partir del análisis del pronóstico de demanda y con el ánimo de incrementar el contenido nacional de lo que Pemex contrata, haciendo énfasis en pymes, hemos propuesto y estamos desarrollando actualmente 8 proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas. Llevamos 3 años aproximadamente, desde que surgió el primero hasta la fecha. Estos 8 proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas se pueden clasificar en 3 grandes familias: los proyectos sectoriales, los proyectos regionales y los proyectos específicos. Los proyectos sectoriales se desarrollan de la mano de una cámara o asociación industrial. Por ejemplo, los 2 que hemos realizado hasta la fecha son estudios sectoriales de válvulas y sector eléctrico para conocer mejor la oferta instalada a nivel nacional de estos 2 recursos críticos y cruzar esa oferta instalada con la demanda prospectiva de Pemex de estos recursos e identificar así las brechas que es necesario cerrar para fortalecer a la industria nacional y que sea más capaz de ofrecer, ya sea de manera directa o indirecta, sus bienes o recursos críticos a Petróleos Mexicanos. Tenemos completos ya 2 estudios sectoriales de válvulas y sector eléctrico, comentaba, y estamos a punto de iniciar 3 más para bombas, industria acerera, que son tubos, tubería corta y fundición, y también instrumentos de medición. Son los 3 estudios sectoriales que están en puerta. En cuanto a los estudios regionales, que son el segundo tipo de estudios que realizamos, son proyectos que trabajamos de la mano de algún gobierno estatal o de alguna entidad de nuestro país para entender de igual manera la capacidad instalada de empresas de servicios, empresas locales de servicios que pudieran ofrecer sus recursos, sus servicios a Petróleos Mexicanos, ya sea de manera directa o indirecta. Los estudios regionales hacen énfasis en servicios, mientras que los sectoriales hacen énfasis en bienes. El primer proyecto regional lo estamos desarrollando en 2013 con el gobierno de Tabasco para, como decía yo, identificar la capacidad instalada en Tabasco y en la zona aledaña de ofrecer servicios críticos a Petróleos Mexicanos, en este caso PEP Región Sur y Pemex Gas y Petroquímica Básica. Y el primer producto de este estudio regional será una oferta, un estudio que identifique las brechas entre oferta y demanda de servicios para la región sur. Por último, tenemos proyectos de desarrollo de proveedores específicos, que en general son empresas grandes, les llamamos tractoras, para a través del trabajo que hacemos con una sola tractora podamos tener acceso a fortalecer a sus proveedores pymes encadenados. De esta manera trabajamos para fortalecer cadenas de proveeduría. Por último, quisiera mencionar que
Disculpe, no estamos escuchando. Sergio, ¿me escucha? Parece que tenemos algunos problemas con el sonido, con el micrófono del expositor. Vamos a esperar unos segundos a que se pueda recuperar el sonido. Tenemos en este momento un problema con la conexión de México. Creo que sería conveniente dar paso a la intervención de Lenis Rivera, coordinadora de hidrocarburos, mientras recuperamos la conexión con México. Lenis, ¿me escuchas? Sí, Adiela, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Entonces, mientras recuperamos el sonido, conexión con México, podemos dar paso entonces a su intervención. Adelante. Sí, muchas gracias, Adiela. Sí, darles un saludo a todos los participantes, comentarles un poco el contexto del trabajo que estamos desarrollando también desde OLADE. Uno de los objetivos que está enmarcado dentro de lo que ha sido el plan estratégico de la organización es poder presentar y recoger las políticas que desarrollan nuestros países en la administración de los recursos naturales, en este caso los recursos hidrocarburíferos. Se han venido trabajando algunas investigaciones, algunos análisis, bien en el marco de la organización y también con otras organizaciones como es en el caso de UNASUR, donde se ha identificado que estas políticas de contenido nacional son una base importante en el desarrollo de lo que son procesos más adelante de industrialización, ¿no? Para el desarrollo del sector hidrocarburos. Entonces, un poco el objetivo, la orientación que han tenido estas investigaciones, como indicó Vania, no pude escuchar toda la presentación, pero a partir del punto en el que me pude incorporar, es poder conocer un poco la metodología de cómo los países vienen desarrollando estos temas. Estamos analizando el caso específico de México, como podemos escuchar ahorita al señor Sergio Guaso, que además está un abrazo, ojalá me pueda escuchar, mis saludos desde acá, desde Bolivia ahora. Y también más adelante, pues en un siguiente webinar también vamos a escuchar un poco la experiencia del caso de Brasil y ya por cuenta de OLADE, pues estamos haciendo algunas investigaciones para el caso de Colombia, esto en el caso de la industria de los hidrocarburos. No sé si tal vez Vania pueda recoger esta pregunta y cuando podamos tener conexión otra vez con el señor Sergio Guaso y se le pueda formular, ¿no? Y es que un poco estamos viendo cómo ellos nos muestran cuál es el despliegue de la estrategia, ¿no? Cómo se ha venido implementando a partir de la reforma, de la ley de reforma de PEMS desde 2008 y cómo se han clasificado en proyectos sectoriales, regionales específicos
si más adelante pues nos pudieran indicar, creo que 5 o 6 años tal vez no es mucho tiempo para poder medir resultados, pero sí nos gustaría conocer un poco cómo ellos están utilizando indicadores para conocer el avance de estas políticas. Es una de las cosas que en las que estamos empecinados poder investigar y poder trabajar, ¿no? Cómo es el desarrollo de indicadores para medir los avances en el desarrollo de estas políticas. No sé si ya tendríamos conexión con el señor Sergio Guaso y si Vania me puede ayudar a conservar esta pregunta para más adelante poderle formular a los compañeros de México. Muchas gracias, Lenny, por su intervención. En este momento se están reconectando desde México. Esperemos unos segundos a que podamos recuperar la conexión. Mientras se reconectan, les quiero recordar que esta presentación está siendo grabada y será subida a la red de hidrocarburos, donde la acompañaremos por un foro donde ustedes podrán realizar sus comentarios y sus preguntas para seguir dando lugar a esta discusión. No sé si Vania tenga algún aporte mientras logramos recuperar la conexión con México. Sí, bueno, básicamente en línea con lo que sugería Lenin, preguntar a los compañeros de Pemex, también creo que podrían levantarse algunas inquietudes específicas en torno a los criterios que se han determinado para establecer los mínimos o los contenidos mínimos, los porcentajes mínimos de contenido nacional en los procesos de contratación y compra pública y compras de Pemex. Esto para poder un poco analizar cuáles son los criterios de priorización de determinados productos o de determinados sectores para la aplicación de estos requisitos de contenido nacional. Creo que en ese sentido sería también importante explorar cuál ha sido la experiencia mexicana. Sergio, ¿me escucha? Sergio. Listo, ya los escuchamos. Permítanme un segundo. Bueno, muchas gracias. Entonces, adelante, sigamos con la presentación. Soy Cibel Díaz de nuevo. Quisiera consultarles hasta qué punto se alcanzó a escuchar en el momento en el que expusimos de este lado. La última parte no logramos escucharla porque se perdió el sonido, se perdió la conexión.
Entonces, si de pronto nos pudieras empezar desde esa última parte, por favor. ¿Cuál fue, nada más para ubicarme, cuál fue la última parte que sí alcanzaron a escuchar? Porque nosotros no nos dimos cuenta en qué momento perdimos la comunicación. Probablemente era la parte del fideicomiso. Sí, hasta la parte donde estábamos viendo los proyectos específicos. Ah, perfecto. Continuamos. Muy bien. Entonces, perfecto. Muchas gracias por el pie. Los proyectos específicos, como comentaba, son el tercer tipo de proyectos de desarrollo de proveedores que impulsamos en Petróleos Mexicanos para, a través de la aplicación de los recursos del fideicomiso, poder fortalecer a la proveeduría nacional de manera alineada a la demanda futura de Pemex. Estos proyectos específicos se desarrollan con una empresa grande, a la que llamamos también tractora, para que a través del trabajo con ella tengamos un impacto en toda su cadena de proveeduría. Entonces tenemos, como decía ustedes, 8 proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas de estos 3 tipos. En la parte final de mi exposición hacía yo referencia al énfasis que hacemos en pymes, aun cuando el indicador principal de la estrategia de Pemex para el desarrollo de proveedores y contratistas y contenido nacional es el incremento precisamente del contenido nacional en estos contratos. También tenemos el mandato de hacer énfasis en pymes y lo conseguimos a través del trabajo con estos 3 tipos de proyectos de desarrollo, y también lo conseguimos participando en el programa que coordina la Secretaría de Economía de nuestro país a través del gobierno federal, para que todas las entidades y dependencias registren y contabilicen las compras que se hacen a pymes. En este caso, Pemex participa desde 2008 en el programa de compras de gobierno a pymes. Inicialmente me parece que el objetivo era de 10,000 millones de pesos hace 5 o 6 años. Este año el gobierno federal anunció un objetivo de compra de 100,000 millones de pesos a pymes, y Pemex participa con el 17% de este monto, es decir, 17,000 millones de pesos en compras a pymes. De esta manera cumplimos también con el compromiso de hacer énfasis entre nuestras estrategias hacia este segmento de la industria. Eso me parece que sería todo por mi parte en cuanto a la exposición de los principales elementos de la estrategia de Pemex para el desarrollo de proveedores, contratistas y contenido nacional. No sé si había alguna duda. ¿Perdón? Sí, estos elementos de los que hemos hablado, es decir, los anexos para registrar el grado de integración nacional en función del tipo de contrato, el pronóstico de demanda de bienes y servicios con una introducción o un demo, tanto en español como en inglés, y los elementos de aprovechamiento del fideicomiso Pemex, tanto para la parte de apoyos recuperables o créditos, como para la parte de apoyos no recuperables o subsidios, se puede localizar en la página de Pemex en www.pemex.com. Podrán ustedes encontrar una pestaña que se llama Suministros y Proveedores, en donde podrán encontrar información más detallada y solicitar su acceso al pronóstico de demanda de Pemex, si así fuera su deseo. Los invitamos a hacerlo porque es una herramienta que consideramos de mucha valía para la estrategia de la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias a los presentadores desde Pemex. Entonces vamos a dar inicio a las preguntas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas vía chat, con un chat dirigido a todo el mundo para que podamos leer las preguntas. Si fueran tan amables, me gustaría poner a consideración la consulta en el sentido de cuáles son los países que están participando en este estudio de contenido nacional en América Latina, ya que es de mucho interés para nosotros conocer
cuáles son los países que están incluidos y cuál es la experiencia de ellos en este ámbito. Muchas gracias. Creo que esta pregunta la puede responder Vania. Vania, adelante. El caso de México, el caso de Brasil, y estamos analizando el caso de Colombia, incorporar el estudio los estudios en el estudio el caso de Colombia. Sobre Brasil, estamos analizando básicamente los diferentes requerimientos que se han hecho desde 1990 aproximadamente en las diferentes rondas de licitaciones lideradas por Petrobras. En ese sentido, queremos extraer de ese análisis un poco qué impactos se van teniendo progresivamente a medida que cambian los requisitos de contenido nacional o la fortaleza en la aplicación de las políticas de contenido nacional en Brasil, por ejemplo. Un poco de la lectura general del caso de Brasil, por ejemplo, se visualiza que al inicio las políticas de contenido nacional no contaban con herramientas o con instrumentos de control y monitoreo muy rigurosas, ¿no? Sino que se basaban, por ejemplo, en declaraciones generales de las empresas que licitaban y del contenido nacional que ellos mismos declaraban que incluían. Entonces, un poco se fue visualizando que quizás los impactos no fueron los esperados en las primeras instancias de la aplicación de la política de contenido nacional, pero paulatinamente se fortalecieron estos mecanismos de control y de registro y asimismo los efectos, por lo menos inmediatos, fueron variando. Eso en cuanto a los países que nos interesan o que estamos enfocados en estudiar para esta experiencia. Gracias. Muchas gracias, Vania. No sé si Lenis tenga algo que aportar a la pregunta. Lenis, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí, adelante, Lenis. Sí, muy buenos días. Hace unos minutos cuando se perdió la conexión ya había hecho mi saludo. Igual quería enviar un agradecimiento a las personas que han hecho la conexión a la conferencia y en especial a los invitados de México en la persona del señor Sergio Watson. Un abrazo, un gusto volver a conversar. En la anterior intervención les había comentado un poco el contexto del análisis que se está realizando. Les explicaba que forma parte de uno de los objetivos de trabajo de la organización, que es recoger experiencias exitosas en el área de políticas para la administración de recursos naturales, en especial en materia de hidrocarburos. Y un poco desde la perspectiva de cómo en el eslabón, en el objetivo macro de poder desarrollar proyectos de industrialización dentro de los países se encuentra estratégicamente ubicado el tema de las políticas de contenido nacional. Entonces, en esta primera fase de los estudios que se están desarrollando, efectivamente, como comenta Vania, se están analizando los casos de Brasil, de Colombia y de México, y pues el próximo jueves se tiene en agenda que un experto de Brasil, el señor Lauro Donizetti, pueda compartir un poco la experiencia de cómo se aplican las políticas de contenido nacional en la industria de los hidrocarburos en Brasil. Entonces, allí también pues podríamos extender una invitación a los compañeros de México que han compartido con nosotros para que pues ellos también puedan ya a manera muy especializada pues intervenir y conocer esta experiencia de primera mano. Yo les comentaba hace unos minutos atrás que un tema interesante que resalta mucho en materia de políticas de contenido nacional es un poco conocer también qué indicadores se han podido ir desarrollando, por ejemplo, a partir de TEMES, para ir monitoreando o evaluar el rendimiento o el efectivo desarrollo de las políticas o de las estrategias que se han ido implementando básicamente desde el año 2008. Entonces, quisiera dejar esa pregunta abierta. También un tema que nos parece interesante es hasta dónde se puede aplicar también las políticas de contenido nacional en la medida en que sabemos, bueno, por supuesto en el caso de México que hay una industria con muchísima experiencia, pero en el caso de otros países que pues muchos de los insumos no pueden ser conseguidos en el país,
qué recomendaciones, qué grados de políticas se pueden desarrollar. Esto es un poco para comentar, ¿no? Esas dos preguntas las quiero dejar abiertas. Sé que Vania está llevando el seguimiento de las preguntas, entonces solamente les comento estos detalles a México. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Lenis, ¿quieren comentar algo desde Pemex? sí, claro, muchas gracias. Con referencia a los indicadores, quisiéramos comentar lo siguiente. El mandato de ley de 2008 requería incrementar el contenido nacional en al menos 25% de lo que se tenía en aquel momento en Pemex. No existía en Pemex un registro del dato de contenido nacional, por lo que en ese momento se realizó una estimación para establecer el compromiso de incremento. En aquel momento se estimó en 35.1% el contenido nacional de la empresa y se estableció el compromiso de incrementar 8.8 puntos, una cuarta parte, para alcanzar 43.9% en 10 años. A partir de 2009, que se publicó la estrategia donde se establecen estos compromisos, y hasta la fecha, se ha realizado una estimación anual con la misma metodología aplicada inicialmente. Esta estimación este año está en 41.5%, que es un poco por arriba de la tendencia que establecimos como compromiso en 2009. De cualquier forma, nuestros esfuerzos ahora están enfocados en conseguir medir el dato preciso del grado de integración nacional que tiene Pemex. Seguiremos estimando mientras así se requiera, pero nuestros esfuerzos ahora están encaminados a elaborar y aplicar los anexos de contenido nacional que comentaba a ustedes en mi participación anterior, de manera que a través de la aplicación de estos anexos y el registro del dato preciso, tengamos un indicador mucho más robusto para demostrar o estar en posibilidades de evaluar los avances de la estrategia. Comentaba también Sergio Guaso que en el caso de México lo que se hace, los mínimos de contenido nacional, es evaluar para cada proyecto el contenido nacional que se puede requerir de forma competitiva, es decir, que la industria nacional está en posibilidades de ofrecer a cada contrato dependiendo del perfil de cada contrato. Es decir, para aguas profundas puede ser un perfil mucho más bajo que para proceso industrial, por ejemplo. Y cada uno de los contratos trae un mínimo de contenido nacional sensible a la capacidad nacional instalada. De esta manera no es un requisito que llamamos binding, es decir, los contratistas pueden ofrecer en el caso de otros países un contenido nacional diferenciado, mientras que en el caso mexicano establecemos un mínimo que todos los participantes en la licitación deben cumplir, y lo hacen a través de una declaración bajo protesta de decir verdad que están cumpliendo con este contenido nacional. Si en algún momento alguna empresa se inconforma con lo expuesto y ofrecido por otra empresa, la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano tiene la potestad de intervenir en ese caso para verificar el contenido nacional ofrecido y dado al cumplimiento del contrato. Esos son los indicadores en la parte de contenido nacional, y en la parte de desarrollo de proveedores, como comentaba ustedes, tenemos el número de proyectos andando, los montos destinados a estos proyectos por parte del fideicomiso y los objetivos que nos hemos propuesto para comprar a pymes. Como comentaba ustedes, también es uno de los indicadores importantes de la estrategia. Muchas gracias por su respuesta. Les recuerdo que está abierta la sesión de preguntas y pueden realizarla por medio de chat. Vamos a esperar entonces a que surjan otras preguntas, y de lo contrario entonces cerraríamos este primer taller, recordándoles que esta sesión está siendo grabada y será subida a la plataforma de expertos en red, a la red de hidrocarburos, donde estará acompañada por un foro, y ahí podrán realizar sus comentarios y sus preguntas.
Sí, tenemos entonces acá varias preguntas de Vania. Vania, adelante. Bueno, un poco en línea con lo que ya se mencionaba de manera general, pero creo que valdría la pena también especificar un poco más sobre todos los criterios para diferenciar los requisitos de contenido nacional. Entiendo que habría un mínimo que se exige, pero dependiendo de los productos, dependiendo de la ubicación geográfica de los diferentes proyectos, se exigen requisitos de contenido nacional diferenciados. ¿Existe tras esos criterios diferenciados alguna lógica de priorizar ciertas industrias o ciertos productos claves para la economía mexicana? Si me permiten, daría respuesta. Como comentaba, la identificación de la definición de los proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas se identifican provenientes del pronóstico de demanda de bienes y servicios de Pemex, los recursos críticos para la estrategia. Los recursos críticos para la estrategia son aquellos que Pemex estará contratando de forma estable y prolongada y que tienen bajo nivel de contenido nacional actualmente. Entonces, Petróleos Mexicanos propone al Comité Técnico del Fideicomiso que se destinen recursos para entender mejor estos sectores críticos para Pemex. En el Comité Técnico del Fideicomiso participan, además de Pemex, la Secretaría de Energía, la de Economía, el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de Hacienda y la Banca de Desarrollo a través de Nacional Financiera. Entonces, al llevar Petróleos Mexicanos al Comité Técnico del Fideicomiso, cada uno de estos posibles proyectos de desarrollo de proveedores, se toma una decisión colegiada para fortalecer sectores que son críticos para Petróleos Mexicanos de ahora y hacia adelante. Esa es la manera como estamos fortaleciendo la industria nacional, no directamente Petróleos Mexicanos, pero sí bajo nuestra recomendación a la aplicación de recursos federales o presupuestales para estos esfuerzos. Adicionalmente, si me permiten complementar esta respuesta, es que en el diseño de contratos de largo plazo, en algunas zonas, aunque no haya capacidad local de oferta de servicios, se plantean metas implícitas en los contratos de largo plazo para justamente impulsar y que los grandes contratistas que invierten y desarrollan los proyectos cumplan con esos mínimos en el tiempo a través de todos estos programas. En ocasiones nuestros contratos son de corto plazo que van muy orientados a lo que comentaba Sibel Díaz, pero simultáneamente hay contratos de largo plazo que aunque no se tenga en ese momento la capacidad, se impulsa a través de contratos de largo plazo de grandes contratistas. Muchas gracias por la respuesta. Vania, ¿tiene otra pregunta? Sí, hola, Ariela. Sí, tengo otra pregunta. Quisiera un poco, si nos podrían especificar un poco más sobre los procedimientos y los mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de los requisitos de contenido nacional en Pemex. No sé si existen mecanismos, instrumentos específicos que permitan dar un seguimiento o verificar el cumplimiento específico de los requisitos en los diferentes proveedores. Sí, quizá vale la pena marcar aquí una diferencia importante con respecto a otros sistemas que conocemos. En otros sistemas que conocemos, el requisito de contenido nacional suele ser un criterio para adjudicar un contrato. El que ofrece más es quien se lleva, o un elemento que se califica, es quien ofrece más, es el ganador de un contrato. Eso sí, en la etapa de ejecución incluye problemas y complicaciones para asegurar el cumplimiento, porque finalmente un criterio para dar un contrato a alguien. En el caso de Pemex, la mayor parte, es decir, el requisito se establece el cumplimiento, ¿no? Más no significa, no pondera en la evaluación para adjudicar un contrato, lo cual reduce en buena medida la presión y la complicación para llevar un seguimiento
puntual o muy estricto. Aquí lo que se está desarrollando son sistemas, se tienen las metodologías, se está trabajando en los sistemas informáticos para justamente tener un sistema de reporte, seguimiento, control y de verificación. Se está evaluando incluso la posibilidad de crear estas unidades de verificación, ¿no? Eventualmente, en este momento no se tiene, pero es algo que se tiene en visualizado, ¿no? Es decir, no sea Pemex directamente, sino sea a través de una entidad tercera, certificada, es un certificador propiamente del contenido nacional. Hoy no existe, más lo tenemos en plan. Muchas gracias por la respuesta. Vania, ¿tiene otra pregunta? También, sí, me gustaría un poco tal vez ampliar sobre los mecanismos de fomento a las industrias proveedoras o sectores proveedores de Pemex. Un poco explicarnos más cómo operan el tema del fomento a esto, a los diferentes proveedores, en el sentido de qué productos o qué mecanismos, si son, por ejemplo, créditos, si son algún tipo de asistencia técnica específica que se otorga a los diferentes proveedores de Pemex para que puedan lograr cumplir con las diferentes metas, ¿no?, de contenido nacional que establece la empresa. Sí, claro. Los recursos destinados a los programas de desarrollo de proveedores y contratistas son de dos tipos y se revisan y discuten en dos foros diferentes. Comentaba ustedes que el Comité Técnico del Fideicomiso está constituido por 5 partes del gobierno federal, bueno, y Pemex y 4 dependencias del gobierno federal, y ahí se toman las decisiones máximas del fideicomiso. El presidente del Comité Técnico es un funcionario de la Secretaría de Economía, que actualmente es el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, recién creado en nuestro país. Anteriormente era el subsecretario para pymes. Él es el presidente del Comité Técnico. Él toma decisiones con base en las recomendaciones de 2 grupos de trabajo. Por un lado, está el grupo de trabajo de apoyos financieros, que lidera la Secretaría de Hacienda, de la mano de Nacional Financiera, y también participa la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex en ese grupo de trabajo de apoyos financieros. Este grupo de trabajo se ha encargado fundamentalmente, o tradicionalmente se encargó de administrar créditos para proveedores de Pemex. Originalmente se administraban solamente los productos tradicionales, garantías, créditos específicos para empresas con contrato. Desde hace 2 o 3 años hemos venido trabajando en el grupo de trabajo de apoyos financieros para que NAFIN, que es la banca de desarrollo, pudiera ofrecer créditos distintos, adicionales a los tradicionales. Y recientemente fue aprobado ya en Nacional Financiera un programa que le llaman sectorial para petróleos mexicanos, en donde se ofrecen créditos ya no solamente a empresas con contrato, sino también a empresas que, aunque no tengan todavía un contrato con Pemex, estén participando con nosotros en alguno de los proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas que comenté a ustedes, ya sean los proyectos sectoriales, regionales o específicos. Esta noticia de que NAFIN ha publicado este programa nuevo es una gran noticia para la estrategia, porque es inédito que la banca de desarrollo ofrezca créditos a empresas sin contrato. Tradicionalmente ha tomado el contrato en garantía. NAFIN de esta manera multiplica los recursos que toma del fideicomiso entre 10 y 38 veces a través de la banca comercial de nuestro país. Por otra parte, tenemos, como también se indicó en la pregunta, los apoyos de asistencia técnica. Estos apoyos se discuten de nuevo en un grupo de trabajo que lleva sus recomendaciones al Comité Técnico. Este grupo de trabajo de asistencia técnica está conformado por Pemex en la parte de la Dirección Corporativa de Operaciones y también la Secretaría de Economía como responsable de las políticas de desarrollo industrial de nuestro país y la propia Secretaría de Energía como cabeza del sector. Entre las 3 partes revisamos posibles proyectos de desarrollo de proveedores y contratistas y tomamos decisiones en cuanto a la asignación de recursos a fondo perdido. Las empresas pueden aprovechar
esta vía de financiamiento o de fondeo a través de distintos criterios o parámetros incluidos en las reglas de operación del fideicomiso. Es decir, no se pueden otorgar recursos a fondo perdido a cualquier programa o a cualquier criterio de asistencia técnica. Existen reglas de operación y las decisiones de asignación de recursos que tienen que plegar a estas reglas. Estas reglas incluyen conceptos como capacitación, certificación, realización de estudios y demás aspectos que pueden redundar en el fortalecimiento de las empresas nacionales. Muchas gracias por la respuesta. Les recordamos que estamos en la sesión de preguntas. Pueden entonces enviarme un chat a todo el mundo y acá entonces leeremos las preguntas. Mientras tanto, Vania, ¿tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias por las respuestas a las preguntas anteriores. Un poco como pregunta final, tal vez ahondar un poco más en cómo se han logrado manejar los límites impuestos por los acuerdos internacionales, si eso representa, por ejemplo, tal vez un limitante muy fuerte para alcanzar las metas que se han determinado en Pemex de contenido nacional. No, las limitaciones o prohibiciones en los tratados internacionales para compras gubernamentales, que es el caso de Pemex, da espacio al menos a 3 mecanismos para poder instrumentar estas condiciones contractuales de contenido nacional mínimo. Uno es la reserva famosa, 2 es el mínimo de contratación por contrato, valga la redundancia, y 3 es la posibilidad de incorporar hasta 40% en los llamados contratos integrales. En los contratos integrales están definidos como aquellos en los que el contratista asume el riesgo de la ejecución, fondea los trabajos y el contrato no establece condiciones de subcontratación. De esas características tenemos varios acá en Pemex y en esos contratos, en algunos de ellos, se ha establecido ese límite o ese tope que es permitido en los tratados, que es de 40%. Entonces, se hace uso de esos espacios que deja el propio tratado internacional para poder establecer estas condiciones congruentes, reitero, con el tema de los tratados, ¿no? Muchas gracias al doctor Sergio por su respuesta. En honor al tiempo, creo que vamos a dar por finalizado esta primera parte del taller de contenido nacional en la industria de hidrocarburos. Les recordamos que la segunda parte de este taller se llevará a cabo el próximo jueves 7 de noviembre y tendremos la política de contenido nacional para la industria de hidrocarburos, el caso de Brasil, al cual están cordialmente invitados. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los expositores. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y en el transcurso de esta semana estará disponible en nuestra red de hidrocarburos. Muchas gracias.